Durante la semana antepasada había una persona que vino a verme y quería una cita con un servidor, para presentar un proyecto o algo así. Yo dije, bueno, vamos a ver, pues no podemos decirle que no. Me dejó material y estuve leyendo el material, estaba muy, muy bonito ese material. Está acorde a lo que habíamos visto en cierta manera la semana pasada y que vamos a continuar ahora. Es un grupo que se encarga de visitar iglesias, no para reunir fondos, sino para animar a las iglesias a ordenadamente y constantemente estar orando al Señor, por las iglesias que son perseguidas. Eso era lo curioso. No estaban pidiendo fondos, estaban invitando a las iglesias, independientemente de la denominación, a participar en la oración por la iglesia que es perseguida. Pensamos siempre en países, en misioneros que están en países como Corea del Norte, como la República Popular China, o en los países de musulmanes, en Pakistán, en Egipto, en Siria, en esos países. Y ahí hay hermanos, en esas iglesias hay hermanos compartiendo el evangelio. Algunos tienen que ir a prisión, algunos sufren prisión, algunos sufren muerte. Y luego pensábamos también en México, también todavía hay regiones de nuestro país donde todavía se persigue a la iglesia. Todavía se les exige a los cristianos participar de las festividades patronales del pueblo, y si no participan de las festividades patronales del pueblo, pues les quitan las tierras o les quitan, o les agreden o los expulsan de la comunidad. Y luego lo trasladamos a la vida diaria, y cuando estaba hablando de sufrimiento no estaba hablando de el sufrimiento común del día a día, estaba más dirigiéndome a cuando el papá se convierte y la mamá no, y la familia sufre. Cuando la esposa es la que se convirtió y el esposo no, y la familia sufrió. Cuando son los hijos los convertidos y no los padres, y los hijos son los que sufren la presión. Cuando una familia se convierte, pero el resto de los familiares no, y ahora ya no los quieren los primos, ahora ya no los quieren los tíos, ahora ya la gente, la familia ya les cerró el paso en la familia. Cuando una persona se convierte y realmente quiere vivir el evangelio, quiere predicar el evangelio, quiere hablarles de Cristo a sus compañeros de trabajo, y ahí se acabó la relación con el compañero del trabajo, con el amigo, con el antiguo compadre, etcétera. A ese tipo de sufrimiento me refería la semana pasada. Al sufrimiento que viene por vivir a Cristo, por predicar a Cristo en el día a día, en nuestra vida común. Ahí hay persecución. Cuando tenemos si alguien ve algún programa de televisión o tiene Facebook y se encuentra con las burlas que luego hay contra, eso es muy curioso. Se pueden burlar de Jesús, pero si uno expresa algo en contra de la comunidad LGTB, etcétera, se nos echan encima y bloquean nuestras cuentas, etcétera. Es una persecución de una manera diferente, distinta. A ese sufrimiento me refería yo, al sufrimiento que viene por predicar a Cristo, por compartir un folleto, por hablarles de Cristo a otras personas. Es un sufrimiento que va a suceder, que sucede cuando cuando un cristiano está en serio. Y en ese sentido estábamos viendo, ahí es donde en ese sentido podíamos ver lo que la semana pasada veíamos. ¿Quién causa el sufrimiento? Es parte de la voluntad de Dios. Es parte de la voluntad de Dios que venga el sufrimiento por esa vía. Vimos a nuestro Señor Jesucristo, el misionero por excelencia, el que dejó todo por salvar a las personas, y vimos hoy en la mañana la experiencia que él tuvo del juicio. Vimos un juicio injusto, un juicio cruel, un juicio verdaderamente triste, verdaderamente doloroso, y no le tomó por sorpresa a nuestro Dios.
Dios no solamente no lo permitió en el sentido de, bueno, no lo dejó, no dejó sufrir a Cristo esto nada más como un agente pasivo, fue parte de la voluntad de Dios. Vimos que eso sucedió para él. Y luego Pablo escribiendo a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Estaba hablando específicamente de este sufrimiento, el sufrimiento que viene cuando se quiere vivir el evangelio y se quiere predicar el evangelio. Vivir y predicar van de la mano. No se pueden separar. Alguien puede no vivir el evangelio y querer predicar el evangelio y se van a burlar. Una de las cosas que a veces sucede es que la gente se burla del evangelio no por la predicación del evangelio, sino porque no vivimos a la altura del mismo. El que roba, se ríe de los chistes del mundano, participa en sus fiestas y todavía se atreve a darle un folleto y a hablarles de la santidad, pues lo van a mandar a volar muy lejos. Y eso va a suceder. Pero cuando se vive el evangelio y se predica el evangelio, y usted va con su folleto en la mano, le invita a la persona y la persona le cierra la puerta en la cara, ¿verdad que no se siente bonito? Ya nos ha pasado que uno amablemente le da el folleto y la persona, a mí no me vengas con esas, y pum. Y se siente feo. Es parte. Cuando le hablan a un familiar y al familiar por aquí le entra y por allá le sale y se ríe de usted. Y ya le dice a sus hijos, no te juntes con los niños de fulanito de tal, porque pues ya son evangélicos. A ese sufrimiento me refería. Es parte de la voluntad de Dios. Es parte del costo que el cristiano tiene que pagar por expandir el evangelio. Vemos eso a nuestro nivel. Hermanas aquí que se han convertido ellas, pero sus maridos no se han convertido. Y el largo sufrimiento que han tenido que pasar por años, a veces por años, a veces por semanas. Me acuerdo que mi pastor me decía en cuanto a mi mamá, por ejemplo, me acuerdo que me decía, es que lo que quiere ver tu familia es que seas real. Y sí, no, tardó 10 años, 11 años en conocer al Señor. Me acuerdo de mis compañeros de la universidad, los del Politécnico. Me hacían cosas. Era muy entretenido, no sabía qué cosas me iban a hacer, pero me hacían cosas. Y de repente me encontraba en mi mochila cosas. Y era interesante ver lo que hacían, eran muy, ¿cómo diríamos? Muy ingeniosos para hacerme cosas. Pero de repente salí del Politécnico y me fui a hacer mis cosas, estuve aquí y un día alguien me contactó por Facebook, un compañero. De hecho, era el que lideraba al grupito que me hacía cosas. Me dijo, oye, quería hablar contigo. Oh, dije, ay, me va a hacer cosas otra vez. Quiero pedirte perdón. No entendía lo que tú querías hacer con nosotros. Después el evangelio me alcanzó y ahora sirvo en una iglesia. Y quería preguntarte si tú todavía seguías. No, sí, todavía sigo. Oh, qué bien. Y mis compañeros de la universidad, conforme me fui contactando con ellos, la primera pregunta que me hacían es, ¿todavía eres cristiano? Sí, todavía. El sufrimiento que viene por predicar el evangelio es parte de. Es parte de la voluntad de Dios. Vimos, estamos para esto. No solamente el misionero, no solamente el pastor, no solamente esta parte de la iglesia, toda la iglesia cuando quiere vivir realmente el evangelio y predicar el evangelio, está puesto para eso. No lo pueden negar los que salen los martes y algunos lo van a experimentar ahora en mayo. Ahorita todavía el clima está bonito, pero lo vamos a experimentar en mayo, el calor. A las 4:30 de la tarde con el sol todavía allí,
y vamos a sufrir. No va a poner Dios una nubecita para que salgamos y todavía un poquito de chispitas de agua para que nos sintamos frescos y salgamos a compartir el evangelio. No va a hacer eso. Pero sí nos va a dar la gracia para aguantar. El gozo para hacerlo. Va a valer la pena. Vimos la semana pasada en cuanto al sufrimiento, que el sufrimiento era para profundizar nuestra fe y hacernos crecer en santidad, para que dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos en Dios que resucita a los muertos. Algunas personas allá en el campo misionero, en la prisión, seguramente hay misioneros, estaba leyendo de misioneros que están en prisiones en Corea del Norte. Ahí está prohibido ser cristiano. Y están condenados a muerte. Y no va a quitar Dios las condenas a muerte, aunque pudiera hacerlo. Pero esto a veces lo hace para fortalecer la fe de ese cristiano. Una de las cosas que se quejaban los cristianos de la Unión Soviética cuando se rompió el bloque soviético y empezaron a llegar misioneros norteamericanos a Rusia. Una de las cosas que se quejaban los misioneros, los predicadores de la antigua Unión Soviética era: nosotros nos aventamos casi un siglo aguantando la persecución por mantener la fe y la santidad, para que lleguen ustedes con su música liberal, para que lleguen ustedes con su falta de compromiso y nos quieran predicar el evangelio. Y es cierto, durante muchos años los hermanos allí en Rusia aguantaron la persecución, la soportaron. Y cuando les empezaron a llegar personas que no estaban realmente comprometidas con el evangelio, se quedaron, y nosotros tantos años esperando a ustedes para que ahora nos salgan con esta decepción. El sufrimiento viene a veces para el misionero, también va a venir para el misionero dentro de nuestro país, también va a venir para cada uno que tome la decisión de predicar el evangelio y vivir el evangelio, para que ya dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos en Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Para darnos mayor gozo en nuestra recompensa en la gloria de Cristo. Estos hermanos que al final de cuentas, allá en algún país musulmán, allá inclusive estaba viendo de una señorita cristiana, pero ahora en Estados Unidos, pensamos, ahí no hay persecución. También hay persecución. Y estaba esta señorita cristiana que compartía el evangelio y le tocó vivir un tiroteo. Y llegó el que tiraba y le apuntó. Y le preguntó: ¿todavía crees en Jesús? Y la señorita le contestó: sí, todavía creo en Jesús. Y le pregunta el que tiraba: ¿por qué? Pero ya no la dejó responder. Le dio un tiro. Y murió por la fe. Hay persecución también en países que parece que no hubiera persecución. Pero vivir el evangelio y estar dispuestos a predicar el evangelio tiene un costo, y a veces nos sorprende el costo porque pensamos a todos los que predican el evangelio deberían de ir con flores alrededor, deberían de ir, Dios les debería de hacer bajar un carro último modelo para que puedan ir a predicar, todo el dinero posible. Y vemos que a veces el misionero sufre. Vemos que a veces los que entregan su vida a servir sufren. Pero es por ayudarles a crecer. Ellos terminan viendo cuán maravilloso es nuestro Dios. Cuando ya no queda nada y aparece Dios. Cuando ya no hay provisión y aparece Dios. Cuando ya se está a punto de morir y Dios interviene
dándoles esperanza en la resurrección. El sufrimiento llega, magnifica el poder de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos viendo eso. Y a veces, inclusive en el ministerio vemos que misioneros se enferman y Dios no les quita la enfermedad. Pero les dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el apóstol Pablo. Y está hablando de su ministerio, está hablando de su vida como predicador, como evangelista, como misionero. No está hablando de una persona que normalmente no hace nada para el Señor, vive su vida común y corriente, se enferma, le pide al Señor que le quite la enfermedad, para poder seguir trabajando y ganando para el televisor que quiere comprar, etcétera. No, está hablando de alguien que se dedica a predicar el evangelio y de repente se enferma y le pide al Señor que le quite la enfermedad para poder predicar mejor. Y le dice, bástate mi gracia. Le dice no. Y vemos a un Pablo desanimado. No. Sino un Pablo que dice, por tanto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sufre, pero sabe que es fuerte al mismo tiempo, no por él es débil, sino por el Dios que está atrás de él, que lo sostiene, que le da fuerzas, que le da poder para seguir adelante. Ninguno de los misioneros que conocemos y que han sufrido siguen por sí mismos. Sufren, pero todos ellos siguen porque hay un Dios poderoso que los sostiene. Hay un Dios fuerte que los lleva de la mano. Quienes sufren, en este caso es normal que cristianos predicando el evangelio, cristianos viviendo el evangelio, sufran, y la respuesta es sí. Juan capítulo 15, versículo 20. Juan capítulo 15, versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Qué amoroso es nuestro Señor. Es honesto. No dice, anímense a predicar el evangelio, todo les va a salir bien. Una vez que empiecen a predicar el evangelio, a vivir el evangelio, a compartir el evangelio, la gente los va a amar, van a disfrutar de muchas bendiciones, va a haber mucho dinero para ustedes, van a tener todas sus necesidades suplidas. Anímense a predicar el evangelio. Y les aseguro que así, que si hubiera dicho eso, los martes estaríamos llenos. No. Dice, acordaos la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Cómo le fue a nuestro Señor Jesucristo? Si hay alguien que hizo el bien de una manera perfecta, Jesús. Si alguien era más amable en el sentido de querible, era Jesús. Curando a una persona que había estado ciega, a una persona que no caminaba, estaban hambrientos, se preocupó por ellos, no los quiero mandar de regreso a casa vacíos, y les dio de comer. ¿Y cómo le fue? Lo estábamos viendo hoy en la mañana.
ni a un criminal lo trataban como a él lo trataron. En los juicios estábamos viendo, aún al peor criminal cuidaban sus derechos. Con él no. No hubo nadie que defendiera a Jesús en el juicio. No hubo nadie que mostrara amor a Jesús en el juicio. Todos sus discípulos estaban lejos y el único que se acercó para negarlo. Y el siervo no es mayor que su Señor. ¿Se espera persecución si usted predica el Evangelio? Y la respuesta es sí. Los misioneros esperan esa presión y la respuesta es sí. ¿Es normal que un misionero sufra? Sí. ¿Es normal que alguien que entrega su vida para servir a Dios realmente de tiempo completo y realmente lo haga bien, sufra? Y la respuesta es sí. Con esto no quiero decirles, no se anoten en la lista. Es maravilloso la honestidad de nuestro Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 y luego el versículo 12. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Cristo padeció por nosotros en la carne. No fue algo divertido, no es que, lo estaban abofeteando y a él no le dolía porque era Dios, le dolía porque estaba en cuerpo, le dolió que le pegaran, le dolió que le dieran puñetazos. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos escupan en la cara? A nadie, ¿verdad? A él le escupieron en la cara, le jalaron su barba, le dieron de latigazos, le pusieron ropa para burlarse de él, lo sacaron 3 veces, dice Pilato, que no encontró falta alguna y ni aún así lo liberó. Lo hicieron cargar la cruz. Prácticamente le quitaron toda la ropa para ponerlo allí, delante de todos, ahí en el Gólgota. ¿Y qué se obtuvo de ese sufrimiento? La salvación de nosotros. Quien padeció en la carne terminó con el pecado. Piensen que eso que él sufrió, él verdaderamente sufrió por causa de nosotros, murió en esa cruz, pero resucitó para darnos vida eterna. Y agradecemos a Dios que Cristo no se bajó de la cruz. ¿Se acuerdan de una de las burlas? Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz para que creamos en ti. ¿Se podía bajar? Sí se podía bajar. ¿Tendría derecho de bajarse? Sí tendría el derecho de bajarse. Si se bajaba y nos dejaba como nuestro pecado, ¿aún eso era justo? Sí, aún era eso justo. Merecíamos nosotros ese castigo, no él. Pero sufrió por amor a usted y por amor a mí. Nosotros no morimos en lugar de las personas, pero muchos misioneros dan la vida por llevar el evangelio a esas personas. Literalmente, llevan el evangelio, le predican a su ejecutador, le predican a su encarcelador, le predican al que los va a linchar. Pero están allí porque Cristo le amó primero y ama a esas gentes. Y están allí y no se han de arrepentir por ello. Y nosotros nos quejamos cuando nos cierran la puerta. O no queremos salir porque hace mucho calor. O hace mucho polvo. O me duele la espalda.
Pedro nos dice que pensar en el sufrimiento de Cristo y en la semejanza de nuestro sufrimiento es algo que deberíamos hacer para armarnos para la vida cristiana. Así es la vida cristiana verdadera. Vivir a Cristo, predicar a Cristo tiene un costo, pero vale la pena. Si usted piensa por un momento, alguien dejó de hacer cosas por llevarle el evangelio a usted. Alguien tomó el tiempo, alguna persona, alguien dejó lo que tenía que hacer, incluso a alguien dejó su país por usted. ¿Valió la pena? Yo creo que sí, sí valió la pena. Vale la pena en realidad dedicar tiempo. ¿Y cómo reaccionaban estos hermanos, los hermanos en la Biblia, y cómo reaccionan los hermanos en el campo misionero? Hechos capítulo 5, versículo 41. Hechos capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos hermanos, allí en la época del Nuevo Testamento, escucharon del sufrimiento y dijeron, pues ya qué. Pues así. Y pum, me pegan. No, ¿verdad? No salieron del sufrimiento diciendo, ay, es que yo, hermanos, oren por mí, porque yo, y sufriendo y tratando de decir, yo soy la víctima. No, no hicieron eso. Tampoco actuaron con desesperación. Dice aquí que ellos salieron gozosos de haberse sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Nosotros no podemos estar en los zapatos de los hermanos que hoy están en la cárcel por causa del evangelio. No estamos en sus zapatos. No estamos en los zapatos de aquellos que están esperando una condena a muerte. O de aquellos cristianos que no pueden reunirse en una iglesia porque está prohibido tener un edificio con iglesia allí. No estamos en sus zapatos. Pero muchos de ellos son los más fervientes seguidores de Jesús. Son los cristianos más fieles, más devotos, más constantes. Que si nos observaran y dijeran, ¿por qué ustedes no tienen compromiso si ustedes están en una mejor situación? A lo mucho, lo más que nos pueden hacer es que nos cierren la puerta y que nos dejen de hablar. Pero muy raras veces, por lo menos en el mundo occidental, nos van a llevar a la cárcel. Bueno, sí, es cierto, hoy en día hay cristianos en la cárcel porque hicieron alguna cosa fea. Y en verdad lo hicieron. No es lo mismo ir a la cárcel por andar haciendo el mal que ir a la cárcel por el evangelio. No es lo mismo que su familiar le deje de hablar porque usted hizo algo o dijo algo que le lastimó, a que le deje de hablar porque le quiso predicar el evangelio y su primo, su prima es catequista en la iglesia. Son cosas diferentes, ¿verdad? Ya no lo invitan a fiestas, que es a lo mejor la persecución más grande. Pero si usted está añorando las fiestas, ay, cómo me añoro la comida gratis y la bebida gratis, y bueno, tiene un problema. Añoramos la convivencia con ellos en el sentido de poder platicar con ellos. Eso es diferente. El sufrimiento es parte. ¿Cómo se reacciona a ese sufrimiento? Con gozo. Hebreos capítulo 10, versículo 34.
Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los hermanos hebreos a los que está dirigida esta carta es una carta específica, no está dirigida a la comunidad gentil cristiana, está dirigida a la comunidad judía que había creído en el Señor Jesucristo. Y acuérdense que en esa época y todavía en la época moderna, que un judío se convierta significa que pierde su herencia, que pierde su familia, que pierde sus bienes, que pierde su libertad. ¿Y cómo reaccionaron? Dice que este pueblo se acordaba de los presos. No olvidó a sus hermanos que estaban en la cárcel. Tenían hermanos en la cárcel y les ayudaron. De los presos os compadecisteis. Dice acerca de ellos, el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo. No se amargaron cuando vieron que les quitaban sus cosas. No se enojaron, no empezaron a gritarle al Señor, ¿por qué permites que me quiten mi casa? ¿Por qué permites que me quiten mis animalitos de granja, mis tierras? No estamos en sus zapatos, es cierto. Pero piensen el enorme amor que le tenían al Señor estos hermanos, de los cuales Dios deja testimonio de ellos. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué fueron capaces de seguir acordándose de los presos? Aunque eso podía significar que las autoridades dijeran, estos también son cristianos, van para adentro también. Pero no les importó. No les importó realmente perder sus bienes. Sabiendo, es decir, teniendo la seguridad en ellos, allí en su corazón, de que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estuvieron dispuestos a dejar todo por predicar el evangelio, porque sabían que lo mejor está tras los cielos. Todos amamos nuestro celular, ¿verdad? Les gustan sus celulares. Si se les cae al agua, vienen las lagrimitas. Pero ¿cuánto tiempo dura un celular? Están hechos para que se descompongan, por cierto. Y si acostumbra a usarlos en la calle, está hecho para que dos personas en motocicleta lo tomen por usted, ¿verdad? Nuestras casas. Creo que son las más perdurables. Una casa es perdurable, está allí, pero si usted vive aquí en Cuernavaca y ya descubrimos que sí somos zona sísmica. A lo mejor siempre nada más nos daban los temblorcitos, nos movíamos tantito, hasta el 2017 que descubrimos que sí se pueden caer las casas en Morelos. En la universidad, en el servicio social, me tocó hacer un estudio, una recopilación de datos, y me llamó la atención un dato de un terremoto que hubo en Jojutla en el siglo XIX. Desastroso, destruyó Jojutla, destruyó Azochiapan, destruyó el sur de Morelos, y me quedé, Pero lo curioso es que se repitió 3 veces, y después de un terremoto allí, seguían otros más en unos 3 o 4 años. Nuestras casas son tirables. Nuestras casas son saqueables. Nuestros carros son robables. Nuestras bicicletas son descomponibles. Pero la herencia en los cielos no. Ahí en el cielo, los tesoros en el cielo, la polilla y el orín no corrompen.
El más grande tesoro en el cielo no es una casa que Dios está construyendo para usted allá en el cielo. Nos está preparando el lugar para la morada permanente con Dios. Algunos están soñando, yo doy a misiones porque entre más doy a misiones, Dios está construyendo una casa allá en el cielo. Y ya se imagina su residencia, con alberca y todo lo demás, porque ya lo comió el pensamiento mundano. Lo más especial del cielo es la presencia de Dios. Y eso nadie nos lo roba. Verdaderamente estos hermanos esperaban algo mejor, algo más perdurable, algo que no se iba a perder en esta vida. Es normal que los cristianos sufran por predicar y vivir el evangelio, y la respuesta es sí. Es normal. ¿Duele? Sí, duele. ¿Se llora? Sí, se llora. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Deben entonces los cristianos escoger sufrir? Eso sería una buena pregunta. Y la respuesta es sí y no. No deberíamos ser insensatos y actuar irreflexiblemente para así tentar a Dios. No es lo que tenemos que hacer. Buscar tentar a Dios y sufrir y autoprovocarse el sufrimiento, no hacemos eso. No llegamos y estamos predicando el evangelio en algún lugar y vemos una estatua allí, ahí a media calle, y nos ponemos a romperla y a destruirla para decirles que no adoren. No haríamos eso. Ni Pablo lo hizo. No creemos en eso. No creemos en esos objetos. Pero vemos a Pablo, por ejemplo, en Atenas, frente a un montón de dioses. Y no los vemos rompiéndolos. Lo vemos predicando en contra de ellos. Eso sí lo vemos hacer. Lo vemos hablando en contra de, pero no lo vemos causando desorden y destruyendo. Alguna vez la iglesia de Jerusalén vendió todas sus posesiones para repartirlas a todos por partes iguales, para dar una imagen del cristianismo. Lo que sí vemos es que ninguna iglesia volvió a hacer lo mismo. Dios le da a cada quien ciertas cosas y las tiene que cuidar y las tiene que administrar para poder ser generoso con otros. Después la iglesia de Jerusalén necesitó ayuda. Debemos escoger sufrir, por un lado no, pero por el otro lado, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todo el capítulo 9 que dice en su subtítulo los derechos de un apóstol, empieza con un no soy apóstol, no soy libre. Y habla de sacrificio. Sí, el cristiano debe de escoger sacrificarse. No debe de buscar provocar sufrimiento innecesario, pero sí debe de buscar sacrificarse. Pensábamos, y más adelante vamos a hablar de misiones. ¿Se acuerdan que para que se traduzca un versículo se necesitan 500 pesos? ¿Cuántas cocas tendría que dejar de tomar usted para... Yo sé, algunos ya no toman coca, y está muy bien, excelente.
pero algunos que gastan, que gastan lo de un versículo en Coca-Cola en una semana y decir, no, ya no voy a tomar. ¿Le hace bien a su salud? ¿Le hace bien al Evangelio? A veces, simple y sencillamente, yo entiendo muchos de los que salen a testificar los martes, andan corriendo ese día. Todos andamos corriendo, porque es a las 4:30, no es a las 7. Así que andamos corriendo de aquí para allá y yo sé, es muy cansado para muchos de ustedes, especialmente para los que tienen hijos o los que están trabajando en la mañana y corren de aquí para allá para poder llegar. Eso es un sacrificio. Requiere disciplina. ¿A quién no le gustaría a las 4:30 echarse el coyotito después de la comida? ¿Qué son 15 minutos? Y cierra uno los ojos y abre uno los ojos y ya son las 7 del día del otro. Sí, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio requiere sacrificio. Y uno tiene que tomar la decisión de sufrir un poquito más. Los misioneros, nosotros nada más escogemos no echarnos el coyotito de las 4:30, pero los misioneros escogen dar toda su vida, su seguridad social. Muchos de ellos, como están fuera del país, no se les puede dar seguro. Así que no hay, ¿cómo diríamos? No hay fondos de ahorro para el retiro. Nuestro pastor, su pensión es muy pequeña. No piensen que él se pensionó con una superpensión y además está en Estados Unidos. Así que gana en dólares y gasta en dólares. Le cuesta trabajo. Además, una de las cosas que le pasó a nuestro pastor, estuvo 38 años sirviendo aquí. Todos sus amigos estamos aquí. Y ahora él está allá, teniendo que empezar de cero. Toda su vida estaba aquí. Y él regresó para empezar de cero. Pero eso mismo le va a pasar a nuestro hermano Jesús Alanís. Está allí en Ecuador, pero un día va a regresar. Regresan de vacaciones, pero no es lo mismo. Un día van a regresar. Algunos misioneros pues optan por pues ya quedarse con la iglesia donde van a estar, pero los que no, su vida cambia completamente, radicalmente. Y piensen en los que llevan niños. El sistema educativo de los diferentes países, una persona que viene de México, nuestro sistema educativo no está tan mal si esta persona se va al centro de África, donde ni siquiera escuela hay. ¿Y cómo va a educar a sus hijos? Piensen en ese enorme sacrificio. ¿Lo escogen voluntariamente? Sí. Es parte de... ¿Cómo verá el mundo a nosotros si valoramos la vida más que el Evangelio? Empezamos a ver la esencia de lo que significa para nosotros gozarnos en el sufrimiento, porque es en nuestro sufrimiento que el valor del regalo del Evangelio se pone en manifiesto a un mundo que no cree en el mensaje de Cristo. Si el límite de nuestra dedicación a Cristo consiste simplemente en agradecerle por todo lo que nos da, estamos muy agradecidos porque nos da una casa, estamos muy agradecidos porque nos da un carro a los que les da un carro. ¿Cuál es la diferencia con el resto del mundo? No hay mucha, ¿verdad? Estar agradecido con Dios a pesar de las carencias, a pesar de la enfermedad, nos hace diferentes. El estar dispuestos a no tener el super gran empleo con tal de servir al Señor nos hace distintos. El estar dispuesto a algún joven, alguna señorita, a no ser el super gran profesionista por ir a predicar el Evangelio,
lo hace distinto a un joven común. Vale la pena. Para estos hermanos que predican el Evangelio, vale la pena hablarles de Jesús, cuando eso va a significar que también los que escuchan el Evangelio van a sufrir. Para nosotros es normal, pero hay miles de personas que sufren martirio por predicar a Jesús. Y hay miles de personas que sufren martirio por escuchar y creer en Jesús. Pero noten una cosa que es diferente. Una persona de nuestro país que no sufre martirio por seguir a Jesús y vive una vida cómoda por el resto de su vida, sin escuchar a Jesús y sin recibir a Cristo, ¿qué le espera después? Lo habíamos visto al principio. No hay salvación sin Cristo. Así que una persona que vive una vida cómoda termina su eternidad en el infierno. Pero aquel creyente en Corea del Norte, al que lo golpean, al que le hacen daño, ¿cuánto dura su martirio? Horas, tal vez días, tal vez meses. ¿Pero qué sigue después? Una eternidad en el cielo. Para nosotros, a nivel familiar, a nivel personal, ¿cuánto puede durar el sufrimiento? Sí, es cierto que un familiar ya no nos hable, duele, ¿verdad? Pero no nos matan. Por lo menos aquí entre gente civilizada. Nos quitan cosas. A lo mejor a usted no le dan el aumento de salario que usted merece porque usted, viviendo a Cristo, es honesto, es honesta. Nunca hace cosas chuecas. Y por eso no lo nombran jefe de algo o no la nombran jefa de algo. Pero valió la pena. Aquel cristiano que dobla las manos y acepta sobornos para no sufrir o para obtener un poquito de pesos más, para comprarse algo que aquí lo va a perder. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice desde el 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Las personas no tienen la esperanza puesta en Cristo y a menudo encuentran el sufrimiento como intolerable, porque les roba el único placer que tienen en este mundo,
la satisfacción en esta vida. La gente común solamente tiene una esperanza: disfrutar del aquí y del ahora. Eso es toda su esperanza. ¿Por qué hombres inteligentes, hombres con familia, hombres con esposa están en el campo misionero arriesgando sus vidas? Porque tienen una mejor esperanza, una esperanza más grande, una esperanza diferente. ¿Por qué muchos cristianos les da pena compartir el evangelio? Porque su única esperanza está aquí. Porque predicar el evangelio a algunos les va a significar problemas en su trabajo y no están dispuestos a eso. Porque su única esperanza está en el aquí y en el ahora. Pero esperamos algo mejor, ¿verdad? Todos aquí realmente, si hemos creído en Cristo, esperamos algo mejor. Lo que nos quiten aquí, de todas maneras se iba a quedar aquí. No nos los íbamos a llevar. Si no somos como aquellos que solo esperan en este mundo, si valoramos genuinamente el valor del evangelio por encima de todas las cosas, se va a notar. Si para usted es más importante el evangelio que la vida en este mundo, se va a notar. Todos los misioneros que han salido de su país realmente piensan: van a perder su propia comodidad, pero también van a perder la comodidad de su esposa. También van a poder perder la comodidad de sus hijos. Todos nuestros misioneros, sea en nuestro país, sea fuera del país, toman la decisión de sacrificar su comodidad y su seguridad por el bien del evangelio. Nuestro estilo de vida, ¿cómo es? ¿En qué se preocupa nuestro estilo de vida? La gente que nos mira alrededor, ¿qué ve? ¿Qué mira de nuestro estilo de vida? Un estilo de vida que se preocupa más por el aquí y el ahora que por que otras personas conozcan el evangelio. ¿Qué miran de nuestro estilo de vida? Hermanos, y con esto termino. Afuera hay mucha gente que necesita a Cristo. Más allá de nuestras fronteras hay gente que necesita a Cristo y hay gente que ha salido para buscarles, que ha salido para llevarles el evangelio, y lo menos que podemos hacer es sostenerlos. Es lo menos que podemos hacer. Dejar de comprarnos el refresco con tal de que un peso más llegue a ese misionero, a la compra de un folleto, a la compra de una Biblia más. No nos vamos a morir. Bueno, sí nos vamos a morir si seguimos tomando coca. Eso sí nos va a suceder. La insuficiencia renal es una realidad para el morelense. Pero hermanos, repartir un folleto en su trabajo, hablarle a Cristo a un compañero, atreverse a orar por los alimentos cuando está en el trabajo, poner la cara sonriente al vecino que le echó la basura y no hacerle reclamos, sino sufrir con gozo, con tal de que esa persona en algún momento escuche. Vale la pena. Vale la pena romper su descanso. Vale la pena quitarse algún lujo, no lo básico, pero sí los lujos, para que otra persona conozca a Cristo.
el sufrimiento. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Nos has dejado en un lugar donde en realidad no nos persiguen físicamente. No nos buscan para golpearnos. No nos buscan las autoridades para encarcelarnos por el momento. No lo haces. No lo hacen, pero Señor, teniendo más comodidades que muchos cristianos en muchos lados del mundo, la falta de compromiso es horrible. Es terrible. La falta de entrega, devoción a ti es horrible. Y un día tú pudieras cambiar las cosas en nuestro país para purificar a tu pueblo y quitar a los que no son de tu pueblo, y que los que somos de tu pueblo pasemos por el horno del fuego de la prueba para mayor gloria tuya. Ayúdanos a agradecerte por nuestra comodidad, dispuestos a renunciar a ella con tal de que otros conozcan a Cristo. Te rogamos por nuestros misioneros, pero también por los que no conocemos, por gente que está predicando el Evangelio en lugares donde está prohibido predicar el Evangelio y están arriesgando sus vidas. Por gente que no está yendo a un lugar donde está prohibido, pero el simple hecho de dejar su país, sus costumbres, sus amigos, su comodidad del misionero y de la familia, con tal de predicar el Evangelio, ya es un enorme sacrificio. Señor, llámanos la atención. Háblanos acerca de nuestra falta de compromiso. A ese gusto por nuestra comodidad. Y así en actitud de oración mientras nuestro hermano toca el piano. Hay muchas cosas por las cuales orar. Desde por usted mismo, si usted está acostumbrado a la comodidad, pero se da cuenta, no está bien eso. Por misioneros que usted conoce que han renunciado a su comodidad por amor a otros, y lo menos que puede hacer es doblar rodillas y pedir por ellos, para que Dios le dé gracia a ese hermano, a esa familia, para ser usados para la predicación del Evangelio. Necesitan nuestras oraciones. El altar queda abierto.
Señor y Dios, te damos gracias por que un día enviaste a tu Hijo, el más grande misionero que haya existido en la historia de la humanidad. Nadie le ha superado ni nadie le superará. Y gracias porque a pesar del sufrimiento que tuvo, precisamente por la cruz, tuvimos perdón de nuestros pecados. Pero Él resucitó y ha partido a estar a tu diestra y intercede por nosotros. Intercede por aquellos que están dispuestos a vivir el Evangelio y a predicar el Evangelio. Te pedimos por los misioneros, los que conocemos y los que desconocemos, los que ya están en el campo misionero y los que van rumbo allá, los que hoy en esta noche tienen el corazón adolorido, partido por las circunstancias que están viviendo, pero aún así están gozosos al saber que hay algo mejor para ellos más adelante y que vale la pena una vida así. Pedimos por cada uno de nosotros que nos armemos de valor. En realidad, lo peor que nos puede pasar no es lo peor. Aun si nos matasen, la vida eterna está del otro lado. Señor, levanta jóvenes, levanta señoritas, hermanos, hermanas, a misioneros, a evangelistas. Haz de esta iglesia una iglesia dispuesta a sacrificar su comodidad por la expansión de tu evangelio a otras personas. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos por hermanos, hermanas de nuestra iglesia que hoy en día sufren burlas, sufren incomprensión por causa de vivir y predicar el Evangelio. Dales de tu fuerza y de tu poder para que tú, Señor, seas glorificado y honrado en sus vidas. Te lo rogamos. Llévanos con bien a nuestros hogares, te pido. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de irnos hay un obsequio para ustedes. Le voy a pedir a los